no tienen la ingenuidad o la capacidad de almacenar granos para asegurar su futuro. ¿Sabe cuál es la única capacidad que tienen los cuervos? El instinto de recoger lo que Dios ha provisto para ellos. Es lo que hacen los cuervos. Los cuervos no almacenan. Los cuervos no juntan. Hay otros animales que sí, los cuervos no. Los cuervos, ellos van y recogen lo que Dios les da, ellos, y de eso se alimentan y así sobreviven. Viven al día. Eso no quiere decir que los cuervos sean flojos. Como no quiere decir tampoco que nosotros tengamos permiso para ser flojos. Los cuervos, como el resto de las aves, están en constante movimiento. ¿O cuándo ha visto usted a un cuervo durmiendo la siesta, por ejemplo? No. Están trabajando, ellos están yendo por la comida. Las aves están trabajando todo el tiempo y dando gloria a Dios con su trabajo, en su manera limitada, pero ellos le dan gloria a Dios. En su manera limitada, pero ellos trabajan. Y con ese trabajo le dan gloria a Dios. Y le pregunto yo, ¿y nosotros? ¿Y nosotros? A nosotros Dios nos proveyó de la capacidad de trabajar y de obtener mediante nuestro trabajo el sustento para nosotros y para los que amamos. Y si nos encontramos en la situación que aún con nuestro mejor esfuerzo no podemos proveer lo suficiente, Dios encontrará la manera de sustentarnos. Esa es la promesa. Tú haz tu parte, ve a trabajar, preséntate a trabajar, haz lo que tienes que hacer, sé fiel en tu trabajo, testifica de mí, sírveme con tu trabajo, y si no te alcanza, yo voy a proveer. Esa es la promesa maravillosa que tenemos de parte de Dios. ¿Cree esto que es cierto o no lo cree? Claro que lo creemos. En nuestra iglesia tenemos muchos testimonios de eso. De cómo Dios ha proveído una y otra vez. Lo único que nos pide Dios es serle fieles a Él y tener y hacer lo que tenemos que hacer. Los cuervos trabajan, nosotros trabajamos y Dios se encarga de proveer. Fíjense qué hermoso lo dice Job 38, versículo 41. Pregunta Job retóricamente: ¿quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios? Job 38, 41. ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? ¿Quién? Dios, el Altísimo, el Todopoderoso. Él es el que provee a los cuervos su comida. Y la misma provisión que hace para con los cuervos, Dios la hace para con nosotros. Mira el final del versículo 24. Pregunta el Señor Jesús: ¿no valéis vosotros mucho más que las aves? Y la pregunta se responde sola. ¿No valemos más que las aves? Claro que valemos más que las aves. Nuestro Dios ha prometido sustentarnos hasta que cumplamos el propósito para el cual Él nos eligió y nos salvó. Esa es la promesa de Dios. Él nos va a sustentar hasta que usted y yo cumplamos el propósito para el cual nos eligió y nos salvó. Y será, mi amado hermano,
hasta que ese propósito se cumpla cuando Él deje de sustentarnos. ¿Y sabe por qué lo va a hacer? Porque entonces el sustento ya no va a ser necesario. Usted y yo cumplamos el propósito para el cual Dios nos tiene aquí, entonces Dios nos llevará a nuestra patria celestial, al reino de Jesucristo. Mientras tanto, Él nos sustentará. Un hijo de Dios vive en esta tierra hasta que cumple el propósito de Dios. Una vez cumplido ese propósito, nosotros vamos a nuestro hogar, a nuestro verdadero hogar. Debemos entonces entender la provisión de Dios. Si Él cuida de los animales, quienes solo de forma modesta y limitada le dan gloria, ¿cómo no va a cuidar de nosotros, que fuimos hechos para cumplir su propósito? Entonces, mi amado hermano, para vivir sin ansiedad, que nos quede claro, debemos entender las prioridades de Dios y debemos entender la provisión de Dios. Es todo lo que vamos a ver esta tarde. Dios tiene prioridades. La prioridad para Dios es que usted y yo cumplamos su propósito, ¿sí? Y Él se encarga de nuestro sustento. La provisión de Dios está a nuestra disposición. El mejor ejemplo son las aves de los cielos. Y de entre todas las aves, el cuervo. Piense en el cuervo. Compárese con el cuervo. Cualquiera de nosotros está más bonito que cualquier cuervo. Cualquiera de nosotros tiene más que ofrecerle a Dios que cualquier cuervo. Entonces, cumplamos el propósito de Dios para nuestra vida, que Él se encargará de sustentarnos. En 3 semanas veremos los siguientes 2 puntos y después los otros 2 para poder vivir sin ansiedad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que la arraigues en nuestro corazón, que entendamos que es imposible que tú nos hayas elegido y salvado y dado un propósito y pensar que no nos vayas a sustentar para cumplir ese propósito. Que podamos entender que si tú cuidas de los cuervos, que solo de manera modesta y limitada te dan gloria, ¿cómo no vas a cuidar de nosotros si cumplimos con el propósito de darte gloria con nuestras vidas? Danos esa confianza para poder vivir sin ansiedad. En Cristo Jesús. Amén. Dios bendiga.